Shalom, Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat en la página 42. Estamos a una semana de la finalización del tratado. Bezrat la semana que viene estaremos haciendo nuestro Siyum de Masejet Sota. Comenzamos con ello hoy el octavo capítulo de nuestro tratado. Nos va a hablar, en principio, sobre una cosa que se llama el Cohen Mashuach Milhamá. Es decir, el Cohen que fue ungido para la guerra. Cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, junto con él salía un Cohen especial, que era el que venía y arengaba al pueblo junto con los policías antes de ir a la guerra. Entonces nos dice así, Mashuach Milhamá, ese Cohen que fue ungido para la guerra. Beshash Medaber, cuando venía a arengar al pueblo, se lo hacía Beshash Medaber de la Am, Bishon al Kodesh ya Medaber solamente hablaba en hebreo. Por eso traemos este tema aquí. ¿Os acordáis que habíamos visto un montón de cosas que habíamos dicho que se podían hacer en cualquier idioma, pero había algunas cosas que solamente se hacían en hebreo? Y hemos visto algunas de ellas, esta es otra de ellas. Shenemar, como dice el versículo, veía que el objeto la Milhamá, y será que cuando os estéis acercando a la guerra, Benigasha Cohen, se acercará el Cohen a vosotros. Ahora dices, Cohen Mashuach Milhamá, se refiere al Cohen que fue ungido para la guerra. Vediber elam, y hablará al pueblo. Y de ahí vamos a aprender que es Belashon HaKodesh, únicamente en hebreo. Lamar Alejem, ¿qué es lo que le decía? Shema Israel, escuche Israel, ¿sí? Atem, hoy os estáis acercando a la guerra contra vuestros enemigos. ¿Qué quiere decir? Alo Yevhem, contra vuestros enemigos. Pero a estamos hablando que el Cohen iba a la guerra cuando luchaban contra los enemigos, no cuando luchaban contra otros hermanos, es decir, cuando había una guerra interna. Lo Yehuda al Shimon, no cuando lo Yehuda luchaba contra Shimon. Veló Shimon al Binyamin, y no Shimon contra Binyamin. Shim Tiplu, Beyadam. ¿Por qué? Porque cuando había una guerra interna, los que caían en vuestras manos, y el Ahamú Alejem, tened piedad de ellos. Es decir, que una vez no había prisioneros de guerra, los tomaban, los mandaban de vuelta a casa. Que más llamar, como aquello que dijo, dice el versículo, y vinieron los hombres, los hijos de Efraín, que fueron determinados por sus nombres, y tomaron cautivos, Behol, Ma'arumehem, y todos los que quedaron desnudos por la guerra, Hilbishu min Hashalal, los vistieron de entre el botín de la guerra, vaya al Bishum, y los vistieron, vayan Ilum, y les pusieron zapatos, vaya a Hilum, y les dieron de comer, vaya a Shum, les dieron de beber, vaya Suhum, y los untaron con aceite, vaya Nahalum, Bajamorim, Lejol, Koshel, y los mandaron con asnos, cada uno que se vaya para su casa, vaya Bium, Jericó, y los trajeron a Jericó, y la Tenamarim, que es la ciudad de las palmeras, Etzel, Ajehem, ahí donde estaban sus hermanos, los hijos de la tribu de Yehuda, Vayashubu, Shomrón, etc. Y volvieron después a Shomer. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que a pesar de que ganaron la guerra, tomaron a los presos, a los prisioneros de guerra, los vistieron, los calzaron, les dieron de comer, de beber, los subieron en burros y los mandaron de vuelta a sus casas. Ahora, por eso, ahora, le decía el Cohen Gadol, Alo Yevhem, ahora vais a la guerra contra vuestros enemigos, Atemolhim, Sheim, Tiflu, Beyadam, que si vienen a caer en vuestras manos prisioneros, ellos no tendrían piedad de vosotros, no tengáis piedad de ellos. Al Yerach Lebabhem, perdón, sí, Al Yerach Lebabhem, que no tema vuestro corazón, Al Tireu, Veal Tachpezu, no tengáis pavor y no tengáis miedo. Y continúa explicando la Gemara 4 advertencias que les hacía escuchar el Cohen a los soldados. Al Yerach Lebavchem, que no se hablan de vuestro corazón. ¿Por qué? Mi pene zaholat zasusim, por causa del relincho de los caballos. Vesirsuach ajarabot, y por el frotarse de las espadas, ¿sí? Que cogían las espadas, frotaban una contra la otra para hacer ruido. Al tireu, no tengáis miedo, mi pene agafat atrisim, terisim, que hacían, cogían los escudos y golpeaban con las espadas en los escudos para hacer ruido.
y asustar al enemigo. Beshifat Akalgasim, y es decir, por la cantidad de soldados que vais a ver en la guerra. Altach Pezu, ¿sí? No os rindáis, Mikol Hakeranot, por causa del sonido de los cuernos de la guerra. Alta Arzu, no tengáis miedo y no os quebréis, por causa de los gritos, es decir, que también gritaban cuando iban a la guerra para asustar al enemigo. Todo eso es lo que hacían cuando iban a la guerra. No tengáis miedo de eso. ¿Por qué? Que Hashem lo quejem, Haolech imagen, porque Hashem vuestro Dios es el que va con vosotros. Ellos vienen apoyándose en la victoria de las sedes de carne y hueso, es decir, nosotros somos más fuertes que vosotros, vamos a ganar. Y vosotros venís teniendo confianza en la victoria de Hashem. Estamos en tema, ¿sí? Ese es el Dabar Beitoma Tov, como dicen. Sí, no hay que tener miedo, ¿sí? Ellos vienen a tirarnos misiles pensando que ellos dirigen los misiles y nosotros estamos seguros y confiantes en que es Hashem el que nos salva, el que los dirige hacia donde Él quiere que vayan. Apelishtim, los filisteos, Bau, Benishosel, Goliat, los filisteos cuando vinieron a la guerra estaban confiados en la victoria de Goliat. Umaya Sofó, ¿y cuál fue su final? La Sof Nafal Bajereb, al final acabó muerto por la espada. Benaflu y Mo, y cayeron con él todos los filisteos. Beneamón, los hijos de Amón, Bau, Benishos, el Shobach, vinieron apoyándose en la victoria de Shobach, que era el general. Maya Sofó, ¿cuál fue su final? La Sof Nafal Bajereb, al final acabó muriendo por la espada. Benaflu y Mo, cayeron también los hijos de Amón con él. Veaten vosotros, y Atembaí, si vosotros venís con la certeza de que Hashem, lo que Gema, Oleg, Imagen, y Lahem. Vosotros venís con la certeza de que Hashem, vuestro Dios, va con vosotros para pelear con vosotros, por vosotros. ¿A qué se refiere? Es de Mahane Aarón, se refiere que ese es el campamento del Aarón. Es decir, había un Aarón, como el Aarón, el arca del pacto, que viajaba con los soldados a la guerra y tenía en su interior las tablas rotas. Nos dice la Gemara. Entonces, todo esto era la Mishnah. Vamos a ver lo que nos dice la Gemara. Dice la Gemara, Maika Amar. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde vamos a decir que solamente podían avisar los Kohanim y hacer toda esta arenga en hebreo? Ajin que Amar. Así es como hay que decir. Sheneemar. Porque dice el versículo Vediber, dice que el Cohen Vediber y hablará. Ulehalán. Y en el monte de Sinai que dijo, Moshe Yeraber vea Elohim Yanenu Bekol. Que Moshe hablaba y Hashem lo ayudaba a que su voz fuese escuchada por todo el mundo. Ahora, igual que en el monte de Sinai en que habló Moshe, Malehalan, Bilshon HaKodesh, Moshe habló en hebreo, Afkan, Bilshon HaKodesh. Aquí también de la palabra Bediber se aprende que tiene que ser en la Shon HaKodesh, en hebreo. Tanur Rabanán, el Señor nos sabe una verdad. Benigash HaKohen, Bediber Elam, se acercará al Cohen y le dirá al pueblo. Yahol podría ser Kol Cohen, cualquier Cohen, que venga el Cohen, el que sea. Talmud Lomar, por eso dice, Bediberu HaShoterim, y hablarán los policías, los Shoterim. Más Shoterim Bememune, Afkohen Bememune, igual que los que hablaban, estos policías que hablaban ante el pueblo eran aquellos que eran designados para ello. Entonces también el Cohen tenía que ser un Cohen que estaba designado para ello. Vema Cohen Gadol. Ay, ¿por qué no decimos que es el Cohen Gadol, que es un Cohen que está designado? Dumia de Shoter. Dice, no, el Cohen tiene que ser semejante al Shoter, al policía. Más Shoter si es Memune al Gabab, Af Cohen, y es Memune al Gabab. Igual que ese policía que iba a hablar con el pueblo tenía a un jefe por encima de él, también el Cohen, que era determinado o era nombrado para la arenga, también tenía que tener a alguien por encima de él. El Cohen Gadol no tenía nadie por encima de él. Entonces, dice Cohen Gadol, Nami, dice el Cohen Gadol sí que tenía alguien por encima de él. Ahí Kamelech, ¿acaso no tenía el rey Al-Gabab sobre él? Dice Babudato que amar. Dice, no, estamos hablando que tenía alguien por encima de él en su trabajo. Es decir, el Cohen, el rey no hacía el servicio del Cohen Gadol. El más grande del servicio del Cohen Gadol, ¿quién era? Era el Cohen Gadol. Muy bien. Dice Behema Segan. Ah, y entonces, ¿por qué no decimos el secretario del Cohen Gadol? Que también estaba determinado
y tenía alguien por encima de él. Dice, Segan no me munehu. El Segan no era alguien que estaba determinado para cualquier cosa, solamente para Yom Kippur, de Tania, como se enseñó en una vereita. Amar Rabbi Hanina Segan a Kohanim, así dijo Rabbi Hanina Segan a Kohanim, que era el secretario de los Kohanim, él mismo era Segan. Lama Segan Memune, Lema, perdón, ¿para qué es designado el Segan? Sheim era Bo Pesul Be Kohen Gadol, Nichnas, Umeshamesh Tachtav. Que en caso de que el Kohen Gadol de Yom Kippur tenga algún tipo de impureza, él entraba y servía en su lugar. Pero solamente era para eso, no para otra cosa. Ramar Alehem. Entonces ahí que venía el Kohen y les decía, Shema Israel, escucha Israel. ¿Qué quiere decir? Maishana. ¿Por qué el Kohen empieza diciendo las palabras de Shema Israel? Maishana Shema Israel. Amar Rabbi Yohanan, Mishon Rabbi Shimon Ben Yochai. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar la Ema Kadosh Baruj Hu de Israel. Le decía a Kadosh Baruj Hu de Israel. Afilu lo que yamtem la Kriyat Shema Shachritu Ervit y atem nimsarim beyadar. Aunque solamente habíais cumplido con la mitzvah de que decir la Shema en la noche y en el día, no vais a caer en manos de vuestros enemigos. Continúa diciendo, al yeraj lebabhem, al tirú, no que no se hablan de vuestro corazón, no tengáis miedo. Tanur Rabanés en nuestros sabios una veredad. Pa'amay medaber imam. El Cohen 2 veces hablaba con ellos. Ajad Basefar, uno en la frontera, cuando salían a la guerra. Sí, Ajad Bamilhamá y otro antes de la batalla. Besefar Baomer. ¿Qué es lo que decía en la frontera? Shimu Dibre Ma'arjea Milhamá, escuchar las palabras de cómo hay que organizarse para la guerra, es decir, todo lo que trae la parashá de Shoftim al final, que decía quién es el hombre que se plantó un viñedo, que se casó, que construyó una casa, que se vuelva, que no venga, el hombre que tiene miedo, etc. Es decir, quién puede ir y quién puede no ir, o sea, quién debería ir y quién no debería ir, Bejazru, y que vuelvan a sus casas los que no tenían que venir. Eso es lo primero que hablaban, ¿dónde? En la frontera. Ahora, jamás, pero en la guerra que decía, Mau Omer, al Yeraj Levavhem, que no tenga miedo vuestro corazón, al Tirú, no tengáis miedo, ve al Tajpezú, y no os rindáis pronto, ve al Taharzú, y no os escapáis de ir a la guerra. Que negue de Arba de Barín, frente a las 4 cosas, Shovdeko Javim Osim, que los idólatras hacían en la guerra, como ya vimos, Mekifim, Umarein, Betzofjin, Berromsin, es decir, que golpeaban los escudos y gritaban y hacían relinchar a los caballos y tocaban los cuernos. Muy bien. Pelishtim, Bau, Benizkosh el Goliat. Los Pelishtim vinieron a apoyarnos en la victoria de Goliat. Nos va a hablar ahora sobre Goliat. Goliat, Amar Rabbi Yohanan, Shamad, Begilui Panim. ¿Por qué se llamaba Goliat? Porque era una persona que era insolente frente a Dios. Difna Kadosh Baruj Hu. Gilui Panim. Era insolente frente a Dios. Shenemar, como dice el versículo. Beru Lachem Ish Beyered Elai. Escogeos un hombre y que venga, que baje y que luche conmigo. Ven Ish, el Kadosh Baruj Hu. Y cuando se refería a un hombre, ¿a quién se refería? A Kadosh Baruj Hu, porque dice Hashem, Ish Milhamá, Dios es un hombre de guerra. Amar Kadosh Baruj Hu dijo Kadosh Baruj Hu, Haren, y Mapiló, Aliad Ben Ish. Yo le voy a hacer caer por medio del hijo de un hombre. Shenemar, porque sobre David está dicho, David Ben Ish Efrati Azde. David, el hijo de esa persona importante, que era Ishai. Amar Yohanan Mishun Rabbi Meir, dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Meir. Bishloshá Mekomot Lejadó Pid Leotor Rasha. Dice, en 3 lugares la boca de ese malvado le causó su caída. Ejad, ¿cuál es el primero? Berula Gemish Beyered Elai. Escogeos un hombre que baje a mí. Es decir, Beyered Elai, se podría entender que es Beyered Alai, me va a hacer caer. Veida, la segunda, ¿cuál es? Imiuhal y la Gemiti Vejicani. Es decir, si acaso pudiese luchar contra mí, me harías caer. Es decir, pues sí, ¿sabes qué? Voy a luchar contra ti, te voy a hacer caer. Veida, la tercera, de que amarle David, aquello que le dijo a David, dice, Aquele Banoji, Kiatemba Elai, Ben Maklot, ¿acaso soy un perro que vienes hacia mí con un palo?
Es decir, ¿qué soy? ¿Un perro que me vas a golpear hasta matarme con un palo? Pues finalmente es lo que le pasó. Es decir, que él abrió la boca para dar pie a su propia caída. Ve David, Nami amarle. Ah, pero David también le dijo, Ataba Elá, y tú vienes hacia mí. Bejere, Bubejani, tu bequidón, es decir, con la espada y con la lanza, sí, a luchar contra mí. Entonces, que también vamos a decir que David le está dando pie a través de su palabra que le gane. Y que Hadar, amarle, después que le dijo, Anoji ba eleja, Beshem Hashem Tzebakot, Eloke Israel, Asher Jerafta. Es decir, no le dijo que vengas con la lanza para ganarme. Dice, tú vienes con la lanza, pero yo vengo, ¿sí?, con la palabra de Hashem, o en nombre de Hashem, el Dios de los ejércitos de Israel, que tú lo, eh, lo despreciaste. Y por la fuerza de ello, yo te voy a ganar. Vaigasha Pelishti, se acercó al Pelishti sobre el campamento de Israel, Ashkem Raere. ¿Cuándo iba Goliat a desafiar al ejército de Israel? La mañana y la tarde. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, que de Lebatlan, Kriyat Shema, Shachrit Berbit, para que el pueblo de Israel al escucharle tuviese miedo y no pudiese hacer Kriyat Shema de la noche y de la mañana. Es decir, lo oían, se desconcentraban, estaban temblando de miedo de Goliat y no hacían Shema, que vimos que era aquella misma que les podía, solamente con la Shema ya podían protegerse de la guerra. Y estuvo haciéndolo durante 40 días. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, que negue de Arbainón Shenitna Bahem Torah, por causa de los 40 días en los cuales fue dada la Torah. Es decir, que se retrasó 40 días, lo que tardó en darse la Torah, ¿sí? Desde hacer Tatiperot hasta que recibió Moshe las tablas, pasaron 40 días, por lo tanto, por medio de eso, tuvo la fuerza de estar 40 días desafiando al pueblo de Israel. Vayetze Ish Abenaim, mi Mahanot Perishtim, salió un hombre intermedio dentro de los campamentos de los Perishtim, hablando de Goliat. ¿Qué quiere decir intermedio? Mabenaim. Amarra varias explicaciones. Shemebune Mikol Makom, es decir, que estaba bien construido por todos lados, es decir, no tenía ningún tipo de defecto. Pues Shmuel Amar y Shmuel decía, ¿sí? Benoni, es decir, que era intermedio, no era muy especial. Era una persona normal entre sus hermanos. Vamos a ver que tenía otros 3 hermanos que todos eran gigantes. Y él era el más normalito de todos ellos. De ver a Bishila Amar, los sabios del Betamidrash de Rabbi Shila decían, Sheu Asui Kevinyan, es decir, que era como un edificio de grande. Bien, Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dijo, Bar me a papi vejada nani. Era hijo de 100 papi y de un nani. Muy bien, ¿qué es? Papi es un adúltero y nani es el papá. Entonces era hijo de 100 adúlteros y un padre. Es decir, que la madre estuvo con 101 personas y nadie sabía quién era el padre. De ellos todos, uno solo era el padre, pero había estado la madre con más de 100 personas antes de tener a Goliat. De Goliat se llamó Migat. Y Goliat era su nombre de Gat. Gat es una ciudad. Pero nos van a explicar otro sentido de la palabra. Tane Rabbi Yosef, así enseñó Rabbi Yosef, Shakol Migat, ¿qué quiere decir de Gat? Shakol Dashim Etimo Gat. Que todo el mundo pisoteaba a su madre como en el lagar, es decir, que todo el mundo se acostaba con ella. Ketiv, puesto que está escrito sobre Goliat, Ma'arot Rekarinan, Ma'arajot. Es decir, muy bien, está escrito Ma'arot Perishtim. Y se lee mi Ma'arajot Perishtim. Bien, Tan en Rabbi Yosef, enseña a Rabbi Yosef, que todo el mundo vino a estar con su madre antes de que él nazca. ¿Sí? Es decir, es una alusión. ¿Por qué está escrito de una manera y se lee de otra? Dice, Ma'arajot son los campamentos, o las escuadras, ¿sí? Pero en realidad está escrito Ma'arot. Ma'arot nos viene a insinuar que la madre había estado con cualquier hombre antes de dar la luz. Que está escrito Harafá, el nombre de la madre Harafá. Uchtiv está escrito en otro lugar, Orpa. ¿Sí? Rabu Shmuel, hay una discusión entre Rabu y Shmuel. Hadamar, uno dijo Harafá, Shema, se llamaba Harafá. Belema Nikra Orpa. ¿Y por qué se le llama Orpa? Shakol, Orfino, Tam, Mejarea. Que todo el mundo venía a violarla por detrás.
¿sí? Y ella se dejaba hacer como si fuese un animal, es decir, la cara frente a su nuca. Besada Mari, el otro decía que se llamaba Orpa en realidad. ¿Y por qué la llamó el Tanaj Harafá? Harafá, Shakol, Dashimota, que Harifot, porque todo el mundo la pisoteaba como el trigo pisoteado. Bien, que también se deja hacer, no pone oposición. Ahora, la Gemara va a tener unas pruebas de este tema de los trigos pisoteados, ¿qué es eso? Que Vejenu Omer, y así también dice, Batikaja Isha, Batifros, et Hamasach, al pene habeer, Batishtach alav, Harifot. Es decir, cuando estaban los siervos de David escapando de Shaul, se tuvieron que esconder y se escondieron una vez en un pozo. Y vino la mujer, que era la dueña del lugar, que hizo para ayudarles, extendió la alfombra que cubría la entrada del pozo y tiró sobre ella granos de trigo molido para que se secase, para que la gente piense que estaba ahí el grano y ahí abajo no pueden estar. Pero hay que utilizar harifot, es decir, granos de trigo machacados. Viva y teméis, si quieres otro versículo, te voy a decir, mi aja, de aquí, im tichtosh et evil, si quieres machacar o moler al tonto, Bemachtesh, en el molino, Betoch Harifot Be'ali. Es decir, que aunque lo muelas y lo dejes hecho Harifot, grano machacado, se va a seguir quedando como un tonto. Betarbat Ele Yuldu Le Harafá. Y estos 4 valientes hombres fuertes nacieron a Arafá. Begat, en la ciudad de Gat, Vaipelú, Beyad David o Beyad Abadab. Y cayeron a manos de David y de sus servidores. Explica la Gemara. Maininhu, ¿quiénes son estos 4 que nacieron? Amar Rojita, dijo Rojita, Saf, Umadón, Goliat, Yishvi, Benov. Saf, Madón, Goliat y Yishvi, que vivía en la ciudad de Nob. Vaipelú, Beyad David o Abadab. Y cayeron a manos de David y de sus servidores. Y es porque está escrito, Batishak Orpa Lejamotá. Y besó Orpa a su nuera, que era Naomi. Vamos a leerlo en Shavuot, en la historia de Ruth. Besó Orpa a su nuera. Ruth, Davkaba, y Ruth se apegó a Naomi, a su nuera. Amar Rabishak, dijo Rabishak. Amar Kadosh Baruj Hu, dijo Kadosh Baruj Hu. Yabou, Benea, Neshuká, van a venir los hijos de la que besó, es decir, que es Orpa. Veipelú, Villat, Bene, Hadebuká, y van a caer a manos de los hijos de Ruth, que se apegó a Naomi. Continúa la Gemara, dice de las Rabba, así enseñó Rabba. Bizkar Arba de Maot, Shorida Orpa al Hamuta, por causa de las 4 lágrimas que vertió Orpa por su nuera. Zahta tuvo el mérito de Yezumimena Arba Geborim y salieron de ella 4 valientes, 4 gigantes que lucharon contra Israel. Sheneemar, como dice el versículo, Batisena Kolambatil Kenaot, y alzaron su voz y lloraron más. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que lloras, salen 2 lágrimas. Entonces volvieron a llorar. Entonces son 2 lágrimas de antes y 2 lágrimas de ahora. Ahora, ¿qué tiene? Está escrito, Hetz Janito, la flecha de su lanza, con respecto a Goliat. Bekarina, ni nosotros leemos, Etz Janito, la madera de su lanza. Amar Rabbi Lazar, dijo Rabbi Lazar, ¿por qué no leemos lo que está escrito? Adain lo higiu lehatzi shifho. Es decir, nos viene a insinuar que la descripción, la fuerza de ese gigante ni siquiera había llegado a la mitad de su alabanza. Es decir, afilu et hetzi shebach geburato, es decir, hetz es como la mitad también. Entonces, esto era solamente la mitad de su fuerza. Sheloto Rasha. Mikanda, ¿qué aprendemos? Shasur lesaper beshavhan shel reshaim, que está prohibido hablar y alabar a los malvados. Fíjate qué grande era este hombre tal, que era un malvado. ¿Bien? Ahora, dice la Gemara, velo liftach beklal, entonces que no diga nada, si no hay que alabarlo, que no diga nada. Dice, le odue shivche de David. Dice, no, nos lo cuenta para qué, para que nos demos cuenta de la grandeza de David, que venció un hombre que esto solamente era la mitad de todo su poder y aún así le pudo ganar. Bene Amón, entonces todo esto vimos que los peristín se habían apoyado en la fuerza de Goliat. Los hijos de Amón, otro de los pueblos que combatieron contra Israel, Bau Ben Isjo,
Shel Shobaj, se apoyaron en la fuerza de Shobaj, que era el general del ejército, el rey de Aram. Nos dice la Gemara, que Tib está escrito en un lado Shobaj, Tib, Shofaj, y en otro lado está escrito Shofaj, el nombre. Uno está escrito con Bet y otro está escrito con Pei. Rabu Shmuel discuten sobre ello Rabbi Shmuel. Hanamar uno dice Shofaj, Shemo, en realidad su nombre era Shofaj. Velaman y que era Shobaj, ¿y por qué le llamaron Shobaj? Shazui, que Shobaj, porque estaba hecho como un palomar. El palomar es algo muy, muy alto, entonces también él era muy alto. De Hanamar y otro decía Shobaj, se llamaba Shobaj. Velaman y que era Shemo, Shofaj, ¿y por qué le llamaban Shofaj? Kol Haroeo Ton, Ishpach Lefanav que quitó, porque todo el que le veía se descomponía y se vaciaba de sus entrañas como una jarra que vierte su contenido, es decir, se descomponían totalmente de verlo, del pavor que infundía. Ahora, dice sobre ellos, Ashpató que Keber Patuach Kulam Giborim. Está hablando, no, perdón, no es sobre él, sino sobre Nebuchadnezzar, sobre el ejército de Nebuchadnezzar. Ashpató que Keber Patuach Kulam Giborim. Es decir, el carcaj de su arco es como una tumba abierta y todos eran valientes. Rabbi Shmuel discuten sobre este versículo Rabbi Shmuel. Veámosle, que algunos dicen Rabbi Ami y Rabbi Asi. Algunos dicen que fueron ellos los que discuten. Hadamar uno decía, Beshah, Shedorkin Hetz, o si Mashpatot, Ashpatot, Shohalalim, que cuando tiraban una sola flecha hacían montañas y montañas de muertos, porque con una sola flecha podían matar a varios. Shema Tomar, Humanim Beklab. Entonces, ¿por qué lo dice así? Porque no vayas a pensar que no eran poderosos, sino que eran simplemente expertos en la guerra y por eso sabían tirar una flecha de tal forma que mate a varios. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Kulam Giborim, todos eran valientes, fuertes. Bejada María el otro dice que es Ashpato, Beshash o Simson Gehen, el momento en el que hacían sus necesidades. Ashpatot, Zebel, hacía montañas y montañas de desperdicios. Shema Tomar, y a lo mejor vas a venir a decir, a lo mejor estaban enfermos y entonces estaban descompuestos. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Kudan Giborim, todos eran poderosos y fuertes, no estaban descompuestos. Ahora, Amar Rav Mari, ya que estamos hablando de esto, dijo Rav Mari, Shema Mina, que se aprende de aquí, Hayman, de Nafish, Zible, aquella persona que hace muchos excrementos, Jolime Aim, está enfermo de sus intestinos. De Mainas Camina, ¿cuál es la diferencia? Litras Benafshe, que tiene que ya empezar a pedir a un médico que le prepare un medicamento para curarse. Ahora dice la Gemara de Agabaled Ish Yashgena. Dice el versículo, las preocupaciones en el corazón hacen que el hombre Yashgena. ¿Qué es Yashgena? Sobre esto van a discutir. Rabiami, Rabiasi, discuten Rabiami y Rabiasi. Hadamar uno dice Yashgena Midato, es decir, las preocupaciones del corazón hay que apartarlas de tu corazón. Hadamar y otro dice Yesigena Leajerim, que se las cuente a otra persona para poder compartir y poder tener algún tipo de consejo. Continuamos un poco más. Dice Beatem, y vosotros, los que salís a la guerra, decía el Cohen, y Atemken, es decir, si vosotros no os confiáis en las personas, sino que os confiáis en Hashem, Bekol Kahlama, y todo esto para qué? Y Hashem Bekol Kinuyo. Es decir, perdón, vamos allá, otra vez, que decía, vosotros no sois como los otros pueblos que se apoyan en las personas, sino que vosotros os apoyáis en Hashem, vuestro Dios, que va con vosotros para pelear por vosotros. Y dijo, esto es el Mahané de Aarón, este es el campamento de Aarón, de Kol Kahlama. ¿Por qué nos enseña la Torá ese lenguaje que Hashem es vuestro Dios, etcétera, que va con vosotros, en un lenguaje de alijá, de ir, y no dice que Hashem es lo que Hashem, que Hashem vuestro Dios está con vosotros. Después de la Gemara y Pené, Hashem Bekol Kinuyad, Hashem y las tablas de la ley, donde están escritos los nombres de Dios y todos sus apodos, es decir, Eloqueja, Amonai, etc. Munachim Barón, estaban en el Aarón. Vejen Omer, y así también dice, Vayishlachota Moshe Elef Lamatel Atzabá. Moshe envió a 1000 soldados por cada tribu a la guerra contra Midian. Otam, a ellos, ve Pinejas,
y a Pinjas, el hijo de Lazar Cohen, a la guerra. Otam, el Sanedrín. ¿Qué quiere decir Otam? Otam es ellos. ¿Quiénes son ellos? El Sanedrín, que también salían a la guerra. Pinjas, ¿sí? Mashua Milhamá, el Cohen que fue determinado para la guerra. Uclea Kodesh, y los utensilios del Kodesh, los utensilios del Bet HaMikdash, que era de Aarón. Ese era el Aarón, Melujot Shabó, con las tablas que había en él, las tablas rotas. Baja Tzotzerot, Teruá, el Shofarot, las trompetas que se mandaban a la guerra son los Shofarot que se tocaban en el momento de la guerra. Ahora, hemos recordado arriba que Pinjas salió a la guerra. Trae la Gemara el motivo de ello. Tana, se enseñó una vereita. Lo leginam a las Pinjas. Pinjas no fue ginam, así porque sí. ¿Por qué fue determinado justamente Pinjas para ir a la guerra? Lo ginam a las Pinjas da Minjama. Ela lipará din abi y mo, sino para cobrarse el juicio del padre de su madre. ¿Quién era el padre de su madre? Dice aquí, dice Rashi Yosef. Mal, como dice el versículo de Medanim, Majerú, todo el Mitzrayim, que los Midianim fueron los que vendieron a Yosef a Egipto. Es decir, por ello fue Pinjas a dar justicia sobre ellos. De membra de Pinjas, mi Yosefate. ¿Qué me vas a decir? ¿Que Pinjas era descendiente de Yosef? ¿Verdad que tú si está escrito Beladar Ben Aaron con la cajón de Benot Putiel lo leisha? Va a tener lo de Pinjas. Que Elazar, el hijo de Aarón, que era el padre de Pinjas, tomó de las hijas de Putiel como mujer y tuvo a Pinjas. ¿Quién es Putiel? Mailab, ¿acaso Putiel no es de Ate Yitro, que vino de Yitro? Es decir, Putiel era Yitro. ¿Por qué le llamaban así? Shepitem Galim Nabodat Kohabim. Yitro, antes de apegarse al pueblo de Israel, había probado todos los tipos de idolatría, es decir, Shepitem, que engordó toros para ofrecerlos a la idolatría. Dice, no se refiere a eso. Ni Yosef, venía de Yosef. Shepitpet Beyitzo, es decir, que despreció a su Yetzerará y pudo sobreponerse a él y no pecó con la mujer de Potifar. Való, Shebatim, Mebatim Oto. Entonces pregunta la Gemara, ¿y acaso las tribus no despreciaban a Pinjas? Que decían, Reitem, Ben Putize, ¿habéis visto al hijo de este Puti? Es decir, que de Putiel, Ben Shepitem Aviv Imo Agalim Labodat Kohabim. El hijo que el padre de su madre engordaba becerros para la idolatría. Veyaron Mesim Israel y vino a matar a un príncipe de Israel cuando Pinjas mató a Zimri. Entonces, ¿cómo vamos a explicarlo? Dice así. Y Abu Adeime mi Yosef, si el padre de su madre venía de Yosef, Ime de Ime mi Yitro. La madre de su madre venía de Yitro. Veí Ime de Ime, y si la madre de su madre venía de Yosef, Abu Adeime mi Yitro, el padre de su madre venía de Yitro, Daikanami, y esto también lo podemos entender si nos fijamos bien en las palabras. ¿Por qué? Está escrito mi Benot Putiel, de las hijas de Putiel. Putiel se entiende que son dos, tres mashma, porque si no se hubiera dicho Putel Shmamina, efectivamente se aprende de aquí, es decir, que venía tanto de Yitro como de Yosef, ya sea por parte de la madre o del padre de la madre. Hasta aquí llegamos en nuestro DAF de hoy. Tenemos un excelente día, Hiskubins.